Adelante, doctor Barraza, podemos dar inicio. Muchas gracias, licenciada Santos, por su amable introducción. Es un verdadero privilegio el poder dar la bienvenida y moderar esta triada de ponencias sobre el papel de la imagen en el cáncer colorectal. Inicio mencionando que tengo el privilegio de conocer a las tres ponentes y de ser testigo de su excelencia como profesionales de la radiología, habiendo colaborado con la doctora Rebollo y con la doctora Gómez Camargo en el Instituto Nacional de Nutrición y actualmente trabajando codo a codo con la doctora Ramírez en CT Escáner Lomas Altas. La importancia del cáncer colorectal radica en que constituye la tercera neoplasia con mayor incidencia en la población, tanto en estadísticas nacionales como a nivel mundial. Y en el 2020 constituyó la segunda neoplasia con mayor mortalidad en los Estados Unidos. Se calcula que el riesgo vitalicio de desarrollar cáncer colorectal es del 4%, es decir, 1 de cada 23 varones y 1 de cada 25 mujeres tendrá este padecimiento a lo largo de su vida. Esto constituye una gran mejoría respecto a las estadísticas de la mitad del siglo pasado, ya que la incidencia relativa en 1976 era de 60 casos por cada 100,000 habitantes y ha disminuido en una tercera parte a 38 casos por cada 100,000 habitantes en 2016. Asimismo, se estima una disminución del más del 50% en las tasas de mortalidad. Estos grandes avances son principalmente producto de un mayor entendimiento de la fisiopatología de esta neoplasia y del desarrollo consecuente de estrategias preventivas. La mayoría de los carcinomas colorectales se originan en el colon, hasta el 70%, y provienen de pólipos adenomatosos del epitelio glandular. La evolución es indolente cuando no están asociados a síndromes polipósicos poco frecuentes y tardan un promedio de 10 a 15 años para desarrollar displasia y carcinoma. Hoy por hoy, la prevención primaria busca mitigar aquellos factores de riesgo asociados al desarrollo del adenocarcinoma: obesidad, dieta rica en carnes rojas, productos procesados, tabaquismo y consumo inmoderado de alcohol, así como potenciar aquellas acciones protectoras como la actividad física rutinaria y dietas altas en fibras. Otro gran éxito en mitigar esta patología es el desarrollo de estrategias de prevención secundaria para la detección oportuna de estos cánceres en estadios todavía tempranos de la enfermedad, como lo son las pruebas de detección de sangre oculta en heces por inmunoquímica fecal, FIT por sus siglas en inglés, a partir de los 45 o 50 años, seguida por exámenes de visualización directa con el uso de colonoscopia o rectosigmoidoscopia, lo que permite la detección de estos pólipos previo a su malignización o de neoplasias todavía en estadios tempranos, con la posibilidad de hacer resecciones curativas, sin demeritar el importante avance que existe en el tratamiento con agentes quimioterapéuticos. Sin embargo, detrás de las estadísticas prometedoras existe un incremento enmascarado en la incidencia en pacientes jóvenes, particularmente en menores de 50 años, de hasta el 2% anual en la década pasada. El papel de la imagen toma entonces un papel protagónico en la detección y determinación de la extensión y severidad de la neoplasia, buscando coadyuvar en la estimación del tamaño y el grado de invasión del tumor, la extensión a ganglios linfáticos o la presencia de metástasis en otros sitios del cuerpo, particularmente hígado, pulmón y hueso como sitios blancos preferenciales. Es por ello que daremos lugar entonces a esta triada de pláticas y a continuación cedo la palabra a la doctora Victoria Rebollo, jefa del área de tomografía computarizada de CT Scanner México, quien nos hablará del tamizaje de cáncer de colon por colonografía virtual. Hola, muy buenas noches a todos. Es para mí un placer poder compartir con ustedes esta charla. Y bueno, hablaremos precisamente de lo que es el tamizaje del cáncer colorectal, específicamente de la colonoscopía virtual por tomografía computarizada.
Y bueno, hablemos acerca de la evolución. En 1994 se presentó en la Sociedad de Radiología Gastrointestinal en su sesión anual, precisamente el primer video de una colonoscopia virtual, solo como un avance tecnológico. Desde el 94 a la fecha ha habido una serie de avances tanto en cada uno de los pasos del procedimiento, precisamente en el avance de software. Y bueno, en el 2008 fue integrado ya como un estudio de tamizaje por la Sociedad Americana de Gastroenterología. En México, realmente pocos centros realizan en forma rutinaria la colonoscopia virtual debido a la poca penetrancia que ha tenido precisamente estos programas de detección oportuna. Se han hecho esfuerzos para aumentar el número de pacientes sometidos a tamizaje de cáncer colorectal y bueno, estos esfuerzos que han sido realmente mayúsculos, en el 2018 el Instituto Nacional de Cancerología lanzó esta campaña de tamizaje gratuito con pruebas de inmunohistoquímica en heces fecales, que realmente no tuvo tanta penetrancia como hubiéramos querido para poder hacerlo como una forma rutinaria de detección oportuna. Las indicaciones de la colonoscopía virtual, bueno, pues ya vimos, está actualmente eh, integrada como un estudio alterno de tamizaje para los pacientes de riesgo intermedio que en nuestro país estaba condicionado a partir de los 50 años. En los pacientes que tienen una colonoscopia fallida, ya sea por una estenosis proximal o por cualquiera de las causas de una colonoscopia incompleta, en pacientes con cáncer colorectal ya biopsiados, pero que en el abordaje pudiera hacerse la estadificación por este método de imagen y también como un estudio de seguimiento en el paciente que ya tuvo cáncer colorectal, que ya fue operado y que en el resto o en el colon postquirúrgico debemos de seguir haciendo el estudio de seguimiento y de vigilancia. En este artículo, en 2017, esta fuerza de tarea de multisociedad hizo precisamente este acuerdo acerca de todas las pruebas de tamizaje para el cáncer colorectal y la colonoscopía virtual tiene un papel importante y preponderante con menor riesgo de perforación, sobre todo para hacer la evaluación de lesiones premalignas como son los pólipos, con una sensibilidad prácticamente del 90% para detección de adenomas a partir de 1 centímetro y se puede realizar como un estudio de tamizaje a cada 5 años si esta es normal. En el 2018, la Sociedad Americana de Cáncer redujo la edad precisamente de acuerdo a la gran incidencia de pacientes menores a 50 años que se presentan con cáncer colorectal y redujo la edad límite hasta los 45 años. Dentro de las otras opciones para tamizaje tenemos precisamente las pruebas basadas en heces y pues los estudios estructurales como son la colonoscopía óptica que puede ser cada 10 años, la colonoscopía virtual cada 5 y la rectosigmoidoscopía flexible cada 5 años también. Las contraindicaciones precisas para este estudio pudieran ser el abdomen agudo, la limitación física del paciente, dado que el estudio debe de adquirirse en 2 posiciones, en posición prono y supino, y ciertas limitantes pueden hacer que se busquen algunas variantes, como ponerlos en decúbito lateral derecho o izquierdo. Cirugía pélvica o abdominal reciente, debido a que utilizamos presión intraluminal, la presencia de megacolon tóxico, una hernia de contenido de colon que pudiera ser una causa de complicación del procedimiento y no es un estudio de elección como seguimiento rutinario para enfermedad inflamatoria intestinal, debido a que a estos pacientes con
ya sea con CUSI, sabemos que tiene un alto índice de malignidad. Sin embargo, este tipo de lesiones son lesiones planas que no son evaluables precisamente por este método de imagen. Y bueno, en poliposis familiar tampoco es el estudio de elección para poder detectar lesiones malignas. En enfermedad de canal anal, definitivamente tampoco es un estudio de elección debido a que no podemos hacer la distensión precisamente del recto inferior. ¿Qué es lo que se necesita para realizar una colonoscopia virtual? Se utiliza un tomógrafo multidetector. Dentro de las guías clínicas de la ACR tenemos precisamente que puede realizarse a partir de los tomógrafos de 16 cortes. Es muy importante tener en cuenta las técnicas de adquisición para que sea realmente un estudio de tamizaje. Se debe de hacer con baja dosis. Se necesitan técnicos y personal de enfermería entrenados para la colocación de la sonda rectal y la insuflación del colon, y radiólogos entrenados con experiencia en imagen seccional, de preferencia con esta certificación de colonoscopia virtual, que pueden ser hasta en línea en diferentes sociedades. Se hace una preparación previa del paciente, utilizamos el Nulitel y BIS con Bisacodil, que son 2 sobres con una preparación muy similar a la de una colonoscopia óptica, y utilizamos un contraste oral como método de marcado de ese, es el día previo al estudio. La hoja de indicaciones incluye precisamente la dieta del día previo. Y bueno, una vez que llega el paciente a realizarse su estudio, se coloca en decúbito, habitualmente se utiliza el decúbito derecho, se introduce la sonda rectal y se insufla el globo de la sonda rectal. La insuflación es manual y existen varios métodos para poder hacer la insuflación. Habitualmente en nuestro centro no utilizamos espasmolíticos. Si es necesario y el paciente tiene mucha molestia, puede ser una opción, y el primer rastreo se hace en decúbito prono y posteriormente se hace el decúbito supino. Estos son algunos ejemplos de insufladores de colon con CO2. Se puede hacer con aire ambiente, en nuestro centro lo hacemos con aire ambiente. La sonda rectal utilizada es una sonda rectal con un globo que se insufla con 20 mililitros. Y bueno, los parámetros de adquisición son muy importantes para poder considerar este como un estudio de tamizaje, utilizando kilovoltaje bajo. Y bueno, con los equipos actuales podemos hacer realmente estudios de muy baja dosis. Con la insuflación del colon podemos utilizar el Team Filter, que lo que hace es precisamente disminuir y de arrojar dosis de radiación de 2 milisieverts a 3 milisieverts sin problema. Existen otro protocolo que es la colonoscopia virtual, pero diagnóstica, en el paciente que acude no solo de tamizaje, sino con algún síntoma. Puede ser sangre oculta en heces, puede ser pérdida de peso o tener una sospecha alta por cambio de los hábitos intestinales. Y en estos es recomendable hacer en el decúbito supino un estudio diagnóstico con contraste intravenoso. Y los parámetros de, reacción, de adquisición, pues son en el decúbito supino, son con los parámetros de una tomografía abdominal. Los tips importantes para considerar: siempre revisar el estudio antes de que el paciente abandone la sala y despinzar primero la sonda antes de retirar. Eso ayuda a que la liberación del aire sea mucho más rápida y no cause tanta molestia en el paciente. Y bueno, esto es parte del postproceso que hacemos del estudio. La vista endoluminal es nuestro nuevo reto, es algo a lo que los radiólogos nos tenemos que acostumbrar. Normalmente vemos escalas de grises y bueno, este patrón endoluminal es prácticamente como ver un estudio endoscópico, y estos hallazgos que encontremos en esta vista endoluminal deben de siempre ser corroborados en la vista ya sea axial o en 2D. El reporte radiológico es una parte muy importante y dentro de esto se han hecho varios esfuerzos para saber cómo hacer y cuál va a ser la mejor forma de reportar un estudio de tamizaje, qué son los hallazgos colónicos que encontramos, si el estudio está adecuado o no con la preparación intestinal,
y con la insuflación adecuada de todos los segmentos, detectamos y estamos obligados a reportar los pólipos mayores a 6 milímetros o lesiones sospechosas de malignidad. Y de los hallazgos extracolónicos en estudios de tamizaje debemos ser cuidadosos para no sobreestudiar pacientes de hallazgos que no tienen realmente mayor implicación clínica, y en los estudios diagnósticos estos hallazgos extracolónicos deben de estar adecuadamente caracterizados. Este es el CIRADS, que la sociedad, el Colegio Americano de Radiología ha sido validado en cuanto a los hallazgos colónicos, los clasifica de C0 en un estudio no valorable a C4 en una masa colónica que está tanto con proyección intranominal como en la pared del intestino, del colon, y los hallazgos extracolónicos si requieren o no requieren estudio complementario. La posición los cambios de posición, bueno, pues nos ayuda a valorar adecuadamente diferentes segmentos. En el decúbito supino, habitualmente el colon transverso es cuando tiene su mejor distensión, y el colon, la porción proximal del colon sigmoides y distal del descendente, a veces en la posición en supino puede quedar precisamente con líquido, por lo que en esta posición en prono habitualmente logramos la distensión adecuada con aire para poder hacer la navegación virtual completa. Y bueno, dentro de los objetivos de un programa de tamizaje es precisamente, y al igual que en la colonoscopia óptica, hacer la detección de lesiones premalignas. La presencia de pólipos colorectales es una de las cosas en las que puede realmente impactar este estudio, debido a que son normalmente lesiones premalignas, y que podemos entonces garantizar que al hacer la detección de este tipo de lesiones, garantizar precisamente su manejo adecuado y que no llegue a un estadio avanzado. La diverticulosis colónica es una de las causas frecuentes de cambio en los hábitos en los cambios de hábitos intestinales. Este es uno de los casos en los que el paciente acude ya conocido con diverticulosis colónica, pero con agudización de los síntomas y con una colonoscopia óptica fallida debido a angulación del sigmoides. Y bueno, en la navegación virtual observamos precisamente los divertículos y la presencia de un pólipo pediculado de prácticamente 20 milímetros a 35 milímetros del margen anal. Y bueno, el resto del colon solamente con divertículos, y esta es la vista 2D en la que podemos observar precisamente la presencia del pólipo con realce. Esto de la vista endoluminal, siempre debemos de hacer la correlación y acostumbrarnos a esta nueva perspectiva, ver la vista endoluminal, no confundir los cambios de dirección del colon. Y bueno, este es otro caso de una paciente de 40 años con constipación crónica, cambios de los hábitos defecatorios y dolor abdominal difuso. Vemos la presencia de un colon sumamente redundante, y en la navegación virtual, precisamente a nivel del tercio medio del recto, encontramos una lesión de aspecto subepitelial, que al hacer la caracterización ya con la vista 2D, podemos observar que realmente se trata de una lesión extrínseca, no es una lesión parietal subepitelial, sino se trata precisamente de un mioma subseroso a nivel del istmo, que condiciona precisamente esta compresión extrínseca a nivel del recto. Esta es otra paciente con una lesión concéntrica en sigmoides que no permitió el paso del colonoscopio, por lo que su abordaje inicial de una lesión típicamente neoplásica no permitió hacer la valoración del resto del colon, por lo que el mismo día de la colonoscopia óptica se realizó la colonoscopia virtual y encontramos la presencia de lesiones sincrónicas polipoideas, ¿no?, en el sigmoides, precisamente proximal, y que esto, bueno, pues cambia precisamente el panorama, ¿no?, de una lesión en una paciente joven típica de adenocarcinoma. Y bueno, estas son las imágenes que obtenemos con la insuflación del colon, precisamente con lesiones típicamente malignas. Esta es otra paciente que llegó con cambios en los hábitos defecatorios y con dolor abdominal difuso, y encontramos en la navegación virtual esta lesión concéntrica en la flexura hepática del colon. Vemos a 73 centímetros
del margen anal. Estas son algunas de las herramientas que tenemos en la navegación, y en la vista 2D podemos ver precisamente la lesión concéntrica que completamente transmural y ya con presencia de adenopatías e implantes pericolónicos. La diverticulosis colónica tiene también un papel sobre todo en la planeación prequirúrgica, y una de las cosas importantes son precisamente estos hallazgos extracolónicos que pudiera ser una de las causas y de los plus que puede tener este estudio de tamizaje, como es en este caso con un paciente con un tumor neuroendocrino. Los cambios en los hábitos defecatorios eran precisamente por un tumor neuroendocrino, que en este caso fue un pipoma. Este es último caso, una femenina de 75 años con diverticulosis colónica, tenía anemia crónica con un alto riesgo cardiovascular. Entonces, en el abordaje de la anemia crónica y la sangre oculta, se le pidió como estudio de tamizaje una colonoscopía virtual, y bueno, encontramos un colon con múltiples divertículos de boca amplia, llegamos hasta la válvula ileocecal, nada sospechoso, y en el estudio supino podemos observar precisamente una lesión, un engrosamiento focal de la pared a nivel de la región prepilórica, con una solución de continuidad de la mucosa en relación con una úlcera gástrica, que afortunadamente en el estudio endoscópico fue benigna, y que fue la causa precisamente de su anemia crónica. Y bueno, entonces, en general, el estudio de colonoscopía virtual puede hacerse como un estudio de tamizaje, como un estudio de vigilancia y como un estudio diagnóstico en el abordaje de pacientes con síntomas con sospecha de colon rectal. En resumen, los pros: es un estudio no invasivo que no requiere anestesia, el procedimiento es rápido y el paciente se puede incorporar a sus actividades el mismo día del estudio. Puede precisamente detectar anormalidades fuera del colon, y es una alternativa importante y que se debe de considerar en la colonoscopía fallida. Los contras son utilizar radiación ionizante, pero que con esos protocolos de baja dosis realmente puede considerarse como un estudio inocuo. Es poco sensible para lesiones planas, para los pólipos cerrados y en pólipos menores a 6 milímetros. Se necesita de personal entrenado para poder implementar este tipo de protocolos. Para llevarse a casa, estos estudios de tamizaje en cáncer colorectal impactan en la sobrevida y en la mortalidad del paciente. Lejos de encontrar lesiones en estadios avanzados, el objetivo de estos estudios es encontrar en lesiones premalignas o con malignas tempranas. Y es un método alternativo en el tamizaje que es accesible. Hay muchos lugares en donde se puede realmente llevar a cabo un buen programa de tamizaje con colonoscopía virtual. El mayor impacto del programa es como método complementario en la colonoscopía óptica fallida y en búsqueda de lesiones sincrónicas en lesiones distales que no permiten la colonoscopía completa hasta el colon derecho. Y bueno, como resumen entonces, estos estudios de tamizaje disminuyen la mortalidad del cáncer colorectal. Cualquier estudio de tamizaje es mejor que ninguno, y el mejor estudio de tamizaje definitivamente es el que se hace y se hace bien. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Gustavo Barraza para continuar con nuestra plática. Muchas gracias, doctora Rebollo, por su amplio abordaje de la colonografía virtual. Ya tenemos entonces en claro que dentro de los programas de tamizaje, una vez que la detección de sangre oculta en heces y de la imposibilidad para poder hacer una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, tenemos la posibilidad de recurrir a la colonoscopia virtual como método de evaluación de la totalidad del marco colónico. Y aquellos pacientes que tengan alto riesgo para someterse a este tipo de procedimientos que requieren anestesia, o aquellos pacientes que por alguna razón fue fallida, esto será pues una alternativa más para hacer un tamizaje adecuado. A continuación hablaremos acerca de la valoración por resonancia magnética por parte de la doctora Rocío Ramírez Corona, jefa del área de resonancia magnética de CT Scanner Lomas Altas. Adelante, doctora.
Muchas gracias, doctor Gustavo, por la introducción. Es un gusto estar con todos ustedes y mostrarles esta plática que pues es bastante fascinante para mí, la evaluación por resonancia magnética. En este caso voy a hablar del protocolo de estudio para cáncer colorectal con resonancia magnética. ¿En qué momento utilizar la resonancia magnética para estadiaje tanto primario como recurrente en los pacientes en que ya se debe de hacer un reestadiaje después de una terapia, ya sea quimio o radioterapia antes de una cirugía, o bien un seguimiento después de una respuesta clínica? Ya desde el 2008 en esta revista mencionaron que el estadiaje local por resonancia magnética es preciso y es reproducible. Y para que sea preciso y en realidad reproducible en todos los centros, existen protocolos recomendados. Uno de los últimos es el recomendado por la Sociedad de Radiología Abdominal, en el cual, bueno, mencionan que se puede hacer este tipo de estudios tanto en un equipo de 1.5 teslas o 3 teslas. El grosor de corte debe ser de 2 a 3 milímetros con un campo de visión pequeño, con cortes oblicuos y axiales, tanto en coronal como axial. Se sugiere tener una secuencia T2 en plano sagital, axial oblicuo T2, coronal oblicuo T2 y una secuencia de difusión en plano axial. Opcionales, pero que también hacemos en nuestro centro, es el axial T2 ortogonal, que nos permite ver el resto de la pelvis, adenomegalias, implantes en otros sitios, axial T1 y el medio de contraste en una secuencia dinámica. Algunos elementos opcionales es el microenema 1 o 2 horas antes del estudio, un espasmolítico intravenoso, nosotros utilizamos buscapina, y el gel endorrectal, recomendado opcionalmente en tumores de recto medio y alto. En tumores de recto bajo no se recomienda porque lo que ocasiona es una obliteración del plano interesfintérico. Y definitivamente no recomendado hacer una secuencia T2 3D. Estas secuencias son secuencias de cortes muy finitos que duran mucho tiempo y por lo tanto generan movimiento intestinal y aspecto no de alta resolución de las imágenes. Secuencias con saturación grasa y antena endorrectal. El uso de antena endorrectal ya no está recomendado porque también genera obliteración del plano interesfintérico. Y hay 3 consideraciones que quisiera yo comentarles con respecto al protocolo. Este es el plano coronal que se debe de orientar en el eje más largo del tumor, y el plano axial también orientado hacia el tumor. En segundo lugar, si se trata de un tumor de recto bajo, si las secuencias en plano axial oblicuo dirigidos al tumor no incluyen el complejo esfinteriano, entonces se recomienda hacer secuencias dirigidas a dicho complejo para permitirnos observar de manera muy precisa la integridad de los planos musculares. Y como número 3, el gel endorrectal puede tener algo de beneficio, que es evaluar el sitio de adhesión. Vean cómo en este tumor, bueno, aunque no es tan difícil definirlo, pero es mucho más fácil verlo ya con el gel endorrectal. Sin embargo, hay algunos otros contras. Modifica la distancia que se puede medir del margen inferior del tumor hasta el margen externo del ano, y también modifica la distancia del tumor hacia la fascia mesorrectal, e incluso genera mayor movimiento en las imágenes debido a la contracción del esfínter. Y bueno, en este consenso europeo multidisciplinario para pacientes de colon y recto, en el apartado de cáncer de recto, vean cómo consideran como examen de primera elección en la mayor parte de la evaluación de este tipo de pacientes a la resonancia magnética, tanto en el estadiaje T como N, el involucro de la fascia mesorrectal y el involucro de los esfínteres. Excepto en el estadio T1, en donde el ultrasonido endorrectal sigue siendo de primera elección. Así que
considera que debería ser el método de elección para el estadiaje primario en estos pacientes. En base a las guías de las NCCN, la resonancia magnética cobra importancia porque puede ayudar a definir el tratamiento de este tipo de pacientes, ya que hay una diferencia grande en el tratamiento de los pacientes en un estadio T2 a los pacientes en un estadio T3. Los pacientes en estadio T2 van a escisión mesorrectal total sin una terapia quimio radio neoadyuvante antes de la cirugía, a diferencia de los pacientes con un T3 que sí necesitan y se ven beneficiados de una terapia previa a la cirugía de una escisión mesorrectal total. ¿Cuáles son los marcadores radiológicos que pueden encontrarse en una resonancia magnética? Considero 5 muy importantes. La profundidad de invasión del tumor, la presencia de ganglios linfáticos sospechosos, depósitos tumorales, invasión vascular extramural y el margen de resección circunferencial. Ahora, la morfología de los tumores es importante en estos casos en cuanto se está evaluando la profundidad de invasión. Sí, en algunos casos sí es de utilidad. Vean que en este tumor con morfología semicircular, busquemos el contorno contralateral al borde libre, es donde encontraremos el sitio de mayor invasión. Al igual que las lesiones polipoideas, ellas siempre tendrán algún tallo en donde podremos buscar el sitio de mayor invasión. Por resonancia magnética podemos analizar con bastante claridad las diferentes capas del recto en muchas de las ocasiones. Vean cómo en este caso podemos delimitar muy bien la mucosa, la submucosa, la muscular, tanto la capa interna como la capa externa. Y bueno, esto tiene mucha importancia porque, bueno, podemos incluso ayudar al estadiaje local preciso, no exactamente en los estadios 1 y 2, pero sí en el 3 y en el 4, en donde la resonancia magnética muestra mayor sensibilidad y especificidad. Y nosotros podemos decir incluso con qué longitud está rebasando la muscular propia en milímetros. Entonces, esto nos ayuda a predecir la sobrevivencia. En el T4 incluso nos ayuda mucho a analizar las estructuras adyacentes para ver si existe también infiltración. Hay algunos errores diagnósticos, uno de ellos es la presencia de estas bandas hipointensas, circunferenciales, delgadas, que hablan de una reacción desmoplástica, pero nos pueden hacer pensar en una extensión hacia la grasa mesorrectal. En este estudio prospectivo, en donde se analizaron 111 pacientes, llegaron a la conclusión que hay una correlación estadística con los resultados de resonancia magnética y la histopatología para grado de regresión tumoral. Y esto en base a la cantidad de fibrosis, lo cual se relaciona directamente con la sobrevivencia libre de enfermedad para los pacientes con cáncer de recto. Como segundo marcador están la presencia de ganglios sospechosos y actualmente no nos podemos quedar nada más con la evaluación del tamaño del eje corto del ganglio. Es muy importante analizar también la morfología. Por resonancia magnética esto se logra muy bien. Vean que si es cierto que en este estudio el 100% de los ganglios que medían más de 9 milímetros tuvieron presencia de células tumorales. También el 72% de los nódulos de 5 milímetros presentaron también células tumorales. Es por eso que a los ganglios mayores a 9 milímetros siempre se consideran sospechosos, pero los menores de 5 milímetros se sugiere añadir también la evaluación combinada con morfología, necesitando 3 características de malignidad y de esa manera poderse definir como sospechosos. Este es el ejemplo de 2 pacientes. Vean cómo este ganglio es francamente incrementado de tamaño, un eje corto mayor a 9 milímetros, con restricción molecular similar a la del tumor, que en esta imagen de fusión de la secuencia T2 y la secuencia de difusión se corrobora esta restricción molecular. No nada más los ganglios
del mesorrecto, sino también los externos, podemos analizarlos. Vean que en este ganglio, además de incremento en el eje corto, se observa esta morfología redonda, restricción molecular, tanto en la secuencia de difusión como en la fusión de estas dos secuencias. El tercer marcador es la presencia de depósitos tumorales. Este elemento es reportado por la doctora Gina Brown en 2019 como un elemento muy importante para pronosticar recurrencia. En su centro hay una prevalencia de hasta un 40%, probablemente estamos poniendo poca atención a la presencia de depósitos tumorales. Y vean que estas imágenes pues, son bien diferentes a los ganglios, son imágenes nodulares pero irregulares, de contornos mal definidos, que pueden ser espiculados o simplemente de contornos muy irregulares y pobremente definidos. El cuarto marcador es la invasión vascular extramural, y esto en base a la forma de diseminación, que puede ser tanto de contigüidad, linfática o vascular, y debido a la gran importancia en el pronóstico, pues incluso se generó esta escala en donde se observa que en los primeros 3 grados se considera negativo para invasión vascular extramural. Sin embargo, en el tercero y en el cuarto ya se considera como positivo. Y las características por resonancia magnética es observar justamente la intensidad de señal similar al tumor, pero dentro del trayecto del vaso, el cual puede estar incluso ensanchado en este grado 3, pero en el grado 4, además de estar ensanchado, pues tiene contornos irregulares y la misma intensidad de señal al tumor. Este es el ejemplo de 2 pacientes. Vean cómo este vaso ya está ensanchado y tiene la misma intensidad de señal al resto del tumor. Este otro no nada más está ensanchado, también muestra esta importante irregularidad franca de un grado 4 de invasión vascular extratumoral. El marcador radiológico número 5 es el margen de resección circunferencial, y esto se refiere a la distancia más corta del tumor a la fascia mesorrectal, que es esta estructura lineal hipointensa que está rodeando a la grasa mesorrectal. Se considera positiva cuando está en contacto con la fascia o a menos de 1 milímetro. Se considera en riesgo o en peligro cuando está entre 1 a 2 milímetros de la fascia, el tumor, y se considera libre o negativa cuando el tumor está a más de 2 milímetros de la fascia mesorrectal. Esta fascia pues va a incluir tumor, ganglios e invasión vascular extramural. Tiene un pronóstico del 74% para los pacientes de sobrevivencia de pacientes con un margen libre de 2 milímetros, pero mucho menor en el de menos de 1 milímetro. El margen de resección circunferencial, bueno, hay que hacer notar que se considera para la porción no peritonealizada del recto, que es la parte pues, que está por debajo de la reflexión peritoneal anterior, y esta reflexión se observa muy claramente por resonancia magnética, aunque es una estructura muy delgada y fibrosa. Este es el ejemplo de un paciente con un tumor de gran tamaño en la pared rectal anterior que sobrepasa a la muscular y que está incluso contactando a esta reflexión peritoneal anterior, que en una magnificación vean cómo se encuentra incluso hasta retraída. Este tumor se ve francamente hiperintenso en la secuencia de difusión y este lóbulo protruyendo en el margen anterior. Ahora, un valor agregado de la resonancia magnética es esta ayuda, esta capacidad de diferenciar entre muchos tejidos, y nos ayuda entonces mucho a la evaluación de las relaciones anatómicas en tumores de recto bajo. Así que 5 años después del estudio Mercury inicial surgió este
otro estudio prospectivo en donde se analiza el valor de la resonancia magnética en la evaluación del cáncer de recto bajo. Y esto es sumamente importante porque el tipo de cirugía puede variar demasiado en relación a la situación anatómica que guarde el tumor y a la invasión de las diferentes estructuras. Como ejemplo está este paciente con un tumor del lado derecho en el recto bajo que está involucrando tanto el esfínter anal interno al esfínter externo. En el lado contralateral vemos respetada el plano esfintérico. También en la secuencia de difusión podemos observar esta franca restricción molecular y este tumor en el plano coronal, vean cómo está involucrando los tres segmentos del esfínter anal externo, incluso está desplazando al músculo transverso del perineo. Ahora, finalmente, los retos de la resonancia magnética en el manejo de pacientes con cáncer de recto, bueno, pues puede que sean algunos. Sí, definitivamente el estadiaje y la diferenciación entre T1 y T2, el ultrasonido, pues tiene que ser el método de elección. También entre el T2 y el T3, bueno, la resonancia magnética ya muestra mayor utilidad. En la evaluación de los ganglios y la diferenciación entre fibrosis y si existe tumor viable en un sitio después de alguna terapia neoadyuvante, pues entonces el PET-RM será una herramienta nueva que nos abrirá horizontes en el futuro y nos dará mayor oportunidad posteriormente. Y bueno, de eso ya nos hablará ampliamente la doctora Claudia Gómez Camargo. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al doctor Gustavo Barraza. Muchas gracias, doctora Ramírez, por la excelente charla. Sin duda alguna, la resonancia magnética nos permite una precisión inigualable al momento de esterificar las neoplasias de recto para valorar este grado de invasión a las diferentes capas histológicas, el involucro ganglionar mesorrectal y pélvico, la invasión vascular y cuestiones tan importantes desde el punto de vista quirúrgico como si hay afección a la reflexión peritoneal o no. A continuación, la doctora Claudia Gómez Camargo, médico adscrito de CT Scanner del Sur, nos hablará de la novedosa y emocionante área pionera en nuestro país que permite la valoración tanto funcional como morfológica de estas neoplasias, ¿no? Tecnología próxima a llegar a nuestra institución en CT Scanner del Sur. Muchas gracias, doctora Gómez Camargo. Hola, buenas tardes. Bueno, me da mucho gusto compartir con ustedes esta plática que es acerca de la nueva máquina que tendremos a nuestra disposición. En realidad no voy a hablar de la máquina, voy a hablar acerca de cómo se van a realizar los estudios y el tipo de evaluación que podemos hacer. Entonces, esta es una evaluación híbrida multiparamétrica. Ahora vamos a ir viendo por qué. Como ya habíamos mencionado, pues el cáncer colorectal es el tercer cáncer más común en el mundo y es de los que tienen peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el 55% de los pacientes van a tener al momento del diagnóstico estadios avanzados y de estos hasta el 25% van a tener afección hepática y 2% de estos pacientes van a tener afección pulmonar. ¿Qué otra cosa sucede con este tumor? Que del 30 al 40% de los pacientes que se haga una resección curativa van a tener recurrencia local y o enfermedad metastásica en algún momento de la enfermedad. Ahora, ¿por qué es importante la radiología en este tipo de tumores? Porque nos ayuda en la evaluación pre y post tratamiento de estos tumores que van a ser tumores ya comprobados y estos van a tener un impacto en el pronóstico y manejo. Actualmente lo que se busca en cuanto al tratamiento de los pacientes es que se mantenga una buena calidad de vida, no solamente quitar de entrada el tumor. Entonces, muchos de los pacientes también lo que se busca es preservación de la función.
Pues bueno, vamos a realizar las evaluaciones de los tumores. Como ya dijimos, la resonancia magnética es el gold estándar en el estadiaje inicial y el reestadiaje, puesto que podemos encontrar estos factores de riesgo de recurrencia tumoral. ¿Cuáles son los principales? Ya los comentó la doctora Chio, es la T, que es la extensión del tumor, que haya en ganglios locorregionales o no, la invasión extramural perivenosa y la distancia del borde del tumor primario a la fascia mesorrectal. El pronóstico de los pacientes con cáncer colorectal se va a encontrar directamente relacionado con la infiltración tumoral hacia el mesorrecto y la posibilidad de obtener un margen de resección circunferencial negativo. Cuando estemos haciendo la evaluación prequirúrgica, la resonancia puede influir en cuanto a que se seleccionen pacientes que tengan cáncer rectal localmente avanzado, que se llama LARC, para la guía de la planeación quirúrgica y también nos ayuda a identificar los factores de mal pronóstico. Esto es, como ya dijimos, la invasión perivenosa, que nuestro tumor tenga contenido de mucina y la afección hacia la fascia mesorrectal. El PET, el que se recomienda en estos tumores, generalmente es con FDG, y pues para qué nos sirve, para la evaluación de extensión a distancia equívoca y o recurrencia de la enfermedad. Aquí es donde entra el PET resonancia, porque podría ayudarnos a mejorar el estadiaje, el reestadiaje, y esto es como un método one-stop shop. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener la evaluación local, como se había dicho, y la evaluación a distancia en un mismo momento. Y bueno, esto se puede realizar como solo un método o adicional a la evaluación clínica de rutina. Ahora, ¿en qué consiste la evaluación multifuncional? Bueno, esto es, vamos a hacer primero la evaluación anatómica, que como ya dijimos, va a ser a través de resonancia magnética, y después vamos a hacer la evaluación funcional y molecular, que con esta máquina se va a llamar evaluación híbrida. Entonces puede ser con PET-RM y algunas partes se pueden hacer con PET-CT. En cuanto a la evaluación morfológica, pues lo primero es utilizar las secuencias que son anatómicas, que es el T2 que sea en el eje del tumor, como ya se había mencionado. Vamos a evaluar la extensión local, que es la T, entonces lo que nos ayuda con imágenes que tienen muy alta resolución, decidir hasta qué capa del recto está afectando y en esas mismas imágenes si hay afección hasta órganos adyacentes en la pelvis. De la localización siempre es importante que nosotros definamos si está en el segmento bajo, si es medio, si es alto, y esto es dependiendo a cuántos centímetros del borde anal se encuentran. Entonces, si está arriba de 15 centímetros, ya lo vamos a llamar como cáncer de colon, y si está por debajo, va a ser un cáncer de recto. ¿Qué más? Otra de las características que nosotros debemos de reportar es la distancia desde el borde inferior del tumor a la unión anorrectal y establecer si tiene una relación con la reflexión peritoneal anterior. Adicionalmente, podemos dar el plano circunferencial. Esto se refiere a la posición de acuerdo a las manecillas del reloj, a cuál es la longitud aproximada. Hay que recordar que la longitud pues, puede variar dependiendo la preparación del paciente, si se usa o no se usa gel. Okay. Y como mencionó la doctora Chio, en los tumores del recto bajo lo que debemos describir es si invade el esfínter interno, el externo, el plano interesfictérico o el músculo elevador del ano. ¿Eso por qué? Porque de acuerdo a este nivel de afección es que se va a decidir cuál es el abordaje quirúrgico y si en realidad nuestro paciente está dispuesto a perder la función del esfínter durante el tratamiento. Estas imágenes se pueden adquirir en el coronal oblicuo. Okay, la fascia mesorrectal es esa imagen hipointensa que nos mostró la doctora Chio, es muy delgada, va del aspecto anterior del sacro y se va a funcionar con la fascia presacra y en la porción lateral va a ir a cada lado del recto. En los hombres va a estar situada posterior a las vesículas seminales y a la próstata y tiene un nombre específico que es la fascia de Denonvilliers. Ahora, el estado del margen de resección circunferencial, pues es lo que había dicho la doctora, es en la porción no peritonealizada del recto.
y esta es la que se va a resecar durante la cirugía. Entonces es uno de los factores, predictor más importante de recurrencia local y de baja sobrevida. Entonces es lo más importante que nosotros tengamos una buena imagen en axial que sea o en el eje del tumor, para que nosotros podamos diferenciar esta distancia que va a ser de 1 a 2 milímetros. Entonces, lo ideal es que estos tumores tuvieran una distancia mayor a 2 milímetros de la fascia, y esto lo que va a ayudar a nuestros médicos es que estén más confiados en que van a obtener márgenes negativos en el posquirúrgico. En cuanto a la afección perivenosa, pues igual es un factor pronóstico importante y predice enfermedad metastásica, como ya se había mencionado. Aquí que vamos a ver, pues son estas imágenes que están aquí mal definidas, están en los vasitos, son hipodensas, pero no son de morfología de ganglios. Y en las mismas imágenes podemos establecer si nuestro paciente tiene un estadio T4, y esto va a ser pues con invasión al útero, a la vagina, glándulas prostáticas, vesículas seminales, los uréteres, y todo esto lo podemos ver en el axial. Ahora, la evaluación multifuncional del tumor. ¿Qué opciones son las que tenemos? Bueno, en esta máquina pues tenemos la evaluación con PET, con el radiofármaco FDG. Lo que nos va a dar es la glicólisis, la densidad celular, más o menos la densidad celular. Ahora la adquisición contrastada dinámica. Aquí vamos a ver el nivel de oxigenación, cuánta angiogénesis hay y la perfusión, con la cual nosotros podemos hacer varias curvas que nos hablan del comportamiento de los tumores. Y una de las que nos da más características por sí sola es la difusión. Esta de que nos habla proliferación celular, densidad celular, apoptosis y necrosis. Esta es una imagen donde es un ejemplo de las principales características funcionales que nosotros debemos evaluar. Ahora, en el T2, aparte de todas las características anatómicas, también es ideal que obtengamos una volumetría tumoral. Esto nos habla de la carga tumoral y es un factor pronóstico importante. A los pacientes que se les hace radioterapia o quimioterapia, ha demostrado que este es un mejor parámetro para el seguimiento que el tamaño por resiste. Entonces es mejor hacer una volumetría tumoral. También la volumetría es el volumen tumoral con actividad metabólica, se puede ver con el PET. Y bueno, el grado de reducción del volumen post-tratamiento se ha asociado a que nuestros pacientes tengan mayor tiempo libres de enfermedad, y nos habla del grado de regresión tumoral. La difusión. ¿Qué es la difusión? Pues nos va a hablar del movimiento microscópico del agua en los tejidos. Nos va a dar información de la integridad de la membrana celular, el nivel de celularidad. Aquí los tumores que tengan alta celularidad van a tener valores bajos de ADC. Ahorita vamos a ver la relación que existe con la actividad metabólica. Y bueno, es importante que nosotros saquemos un valor de ADC, porque esta va a ser un factor predictor para buena respuesta del tratamiento, y esto va a reflejar que tiene una mayor posibilidad de respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque quiere decir que si tiene un valor de ADC que es bajo, hay mayor células y por lo tanto tiene una mejor respuesta con el tratamiento adyuvante. Bueno, con la difusión podemos diferenciar la recurrencia de fibrosis con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 91%. En cuanto a las adquisiciones contrastadas dinámicas que van a dar, pues nos va a dar información respectiva a la función vascular tumoral, a la composición del espacio extracelular, y nosotros podemos dar otras características anatómicas, que es si hay un reforzamiento homogéneo, heterogéneo, si podemos identificar algunas zonas que sean de necrosis, que esto ya sea, si es en el proceso de estadiaje, nos va a hablar de pues zonas celulares muertas, también puede ser que haya zonas de mucina, y en la respuesta al tratamiento, pues que tenga una respuesta parcial.
Ahora, la evaluación molecular con PET-RM. Bueno, primero, el PET con FDG. ¿Qué es lo que hacen los tumores? Pues los tumores con mayor malignidad van a consumir mayor glucosa a un ritmo mayor. Aparte de que nosotros digamos si está teniendo una captación del radiofármaco, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de captación es? Esto es, ¿qué patrón? Si es un patrón homogéneo, si tiene, por ejemplo, las zonas necróticas no van a tener esta captación, entonces nosotros vamos a ver zonas fotopénicas, o también podemos hacer una evaluación semicuantitativa y ahí lo que vamos a estar dando es un valor de sub para que nosotros podamos hacer el seguimiento. ¿En qué pacientes está indicada la evaluación molecular? Bueno, en pacientes con riesgo clínico alto, que le estemos buscando metástasis hepáticas, va a ser más sensible que la tomografía y la resonancia solas para evaluar enfermedad metastásica que esté aparentemente limitada. Este método tiene un mejor desempeño en lesiones menores de 5 milímetros, como ya mencionaba la doctora Chio, este tipo de tumor muchas veces va a tener metástasis ganglionares que van a ser muy pequeñas y que si nosotros no estamos evaluando con resonancia magnética y estamos usando, por ejemplo, tomografía, pues las vamos a dar como inespecíficas cuando en realidad estas tienen características malignas. ¿Qué más? Pues hacemos la evaluación del tumor residual con evaluación multiparamétrica. Esto quiere decir que vamos a estar asociando las características fisiológicas con las características anatómicas. Este también se va a recomendar en pacientes con elevación del antígeno carcino embrionario sin enfermedad detectable por algún otro estudio de imagen morfológica con una certeza diagnóstica del 95%. Entonces, para los pacientes que tienen elevación del antígeno carcino embrionario, podría ser que este fuera un estudio inicial para búsqueda de enfermedad. En cuanto al estadio prequirúrgico del cáncer colorectal recurrente, aquí lo más importante es que se puede hacer una evaluación de todo el cuerpo para que no se lleguen a hacer pues, cirugías que sean innecesarias. Algunas veces los pacientes que tienen recurrencia local van a tener lesiones a distancia y pues en realidad no eran candidatos a hacerse la cirugía en este tumor recurrente. ¿Qué otra cosa? Es auxiliar en la planeación de la dosis de radioterapia y del área de irradiación. Tiene algunos programas que lo que ayudan es hacer que podamos delimitar perfectamente qué áreas son las que tienen mayor metabolismo y que en realidad tienen enfermedad tumoral, así como los ganglios, y esto ayuda bastante a los pues a los médicos oncólogos y a los de radioterapia para que se pueda disminuir la dosis para estos tratamientos. En cuanto a los parámetros cuantitativos, pues estos se han asociado a una supervivencia global en pacientes con cáncer colorectal primario y recurrente. Tiene una certeza diagnóstica elevada en la predicción de la respuesta durante la terapia. Aquí, cuando vamos a decir que sigue teniendo enfermedad residual, bueno, esto va a ser cuando persiste la actividad de 6 a 8 semanas por radioterapia. Aquí, como les mencionaba, existe una correlación negativa entre el valor del ADC, esto es, a valores más bajos del ADC, se espera un valor más alto del submax, esto es porque nos está hablando de la celularidad. Y otra cosa que podemos adquirir de esta imagen es un fenotipo vascular metabólico. Esto es una relación entre la perfusión tumoral y el metabolismo. Esto generalmente lo vamos a ver en tumores de alto grado. Y lo que debemos de buscar es que haya algún cambio en el fenotipo del flujo metabólico. En cuanto al estudio nodal, pues igual, vamos a hacer la evaluación con resonancia magnética de todos los ganglios. Como ya dijimos, es un factor pronóstico que es muy importante y es un indicador para administración de quimio-radioterapia adyuvante. O sea, hay que reportar qué tan lejos están de la fascia, si la están tocando, si no, las medidas nuevamente, 9 milímetros, maligno, y menor de 5 milímetros debe tener 3 características sospechosas morfológicas. Estas cuales eran intensidad heterogénea, contorno irregular, una forma redondeada. Pero aquí le agregamos la evaluación funcional, esto es, van a tener restricción a la difusión, van a presentar una curva de perfusión persistente, esta se llama una curva tipo 1, y van a ser hipermetabólicos. Este es el mismo ganglio con las 3 características.
Esta es una imagen de un artículo, entonces como podemos ver, aquí es un equipo 3 Teslas y la adquisición es simultánea. Entonces podemos ver una mucha mejor definición, tanto de la lesión en la difusión y en la puerta metabólica. De la evaluación de los depósitos metastásicos, de igual forma, pues tenemos que ir buscando las lesiones, cuál es la ventaja que se hace una evaluación del cuerpo completo. Entonces, podemos hacer esta diferenciación entre sus lesiones que encontremos, por ejemplo, en el hígado, si son sospechosas de malignidad, en ese momento nosotros podemos usar contraste hepatoespecífico o con las, por ejemplo, difusión para ver si hay restricción o con gadolinio para hacer unas curvas de perfusión. Este es un ejemplo de un tumor, entonces lo que vamos a hacer primero es la evaluación anatómica detallada, después viene la evaluación funcional que es con resonancia y después la evaluación molecular. Bueno, ¿qué es lo que va a permitir esta máquina? Que tengamos una evaluación multifuncional para un estadiaje preciso, lo cual va a llevar a nuestro médico a tener una mejor estrategia y de un tratamiento individualizado. Hay que dar gracias a la evaluación de la evolución de la tecnología porque nos ha permitido hacer una evaluación anatómica pura y combinarla con técnicas de caracterización funcional y molecular, lo cual permite conocer los patrones de diseminación y tener información de la biología tumoral, que esto va a tener un impacto pronóstico en nuestros pacientes. Y pues muchas gracias. Los dejo con nuestro moderador. Gracias, doctora Gómez Camargo, por el excelente panorama de la evaluación híbrida, tanto en estratificación inicial, en el contexto de seguimiento posterior a la adyuvancia, o para evaluar casos complejos en el que el marcador tumoral indique recurrencia. Es una certeza que en los próximos años esta modalidad, que es básicamente lo mejor de los dos mundos, la veamos con cada vez mayor preponderancia en nuestro medio. Damos por concluida esta sesión agradeciendo su valiosa asistencia.